siempre. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a los que se vienen a dar cita con el Señor. Amén. Es un gusto ver acá trabajando a mi hermana Juanita, a ver a mi hermana Margarita. Mi corazón está alegre de alguna forma, pero más alegre va a estar cuando vea a mi hermana Teresa, a mi hermano Luis, a los hermanos que no están, a los jóvenes, Catalina y Jean-Pierre. Le quiero pedir a Aarón, ¿me puedes dar un poquito de volumen? Que estoy un poquito afónico y no puedo hablar muy fuerte, por favor. Pero existe gozo en mi corazón de haber conocido también a mis hermanos de Argentina, que solamente había hablado con ellos por WhatsApp, ¿no es cierto? Y los bendigo. El hombre no bendice, pero es una forma de decir que los bendigo, un gusto conocerlos también. La verdad, mis hermanos, que nunca esperé que quizás haya sido solamente coincidencia lo que voy a decir, pero nunca me esperé que en una fecha como hoy, diciembre, se me diera la oportunidad de dar un mensaje. Creo que no soy el indicado por lo que significa de alguna u otra forma este mes. Y cuando se me llamó el día de ayer y se me indicó de que tenía que dar el mensaje, de alguna forma tenía gozo en mi corazón, porque yo dije, ¿qué es lo que puedo decir en un mes como este, que no sabemos exactamente si Cristo, nuestro Salvador, nació en diciembre, un 24, ¿no es cierto? Eso no se sabe, eso es un misterio. Pero de alguna u otra forma, en este mes es donde el mundo ha reconocido de que existe un pesebre y que en ese pesebre nació un niño. Vuelvo a repetir, no es este mes, o quizás sí, no es el día, ¿no es cierto? Pero de alguna u otra forma, en este mes, el mundo, el planeta completo, con algunas excepciones, ¿no es cierto?, países más radicales, pero de alguna forma, en este mes, se sabe que nació el Salvador del mundo en un pesebre. Y antes de entrar en la palabra, cuando partió el mes yo estaba, como siempre, mi señora es testigo, de repente estoy metido en el celular, estoy metido viendo las noticias y habían anuncios que decían, se viene diciembre, se viene la gran celebración. Salían anuncios de ese tipo, acompañados de 2 copas de champán. Algo que querían decir con ese anuncio. Algunos anuncios eran más explícitos, que decía, llegó bediembre. Porque para el mundo ha transformado de alguna forma cualquier estímulo para descanso o de pausa, lo relaciona con tomar, con salir, algunos hasta con drogarse, ¿no es cierto? Pero yo no quiero denunciar de alguna forma cómo se celebra hoy en día, dentro o fuera de la iglesia, lo que es la Navidad. Yo lo que quiero hacer es que consideremos que existe una profecía extraordinaria, sorprendente, que antes que naciera el Mesías en un pesebre, 700 años antes de ese momento, alguien estaba anunciando ya la venida de ese Mesías. Y quiero que busquen el libro de Miqueas,
capítulo 5, versículos 1 y 2. Por favor. Mientras buscamos, para contextualizar un poco, Miqueas es considerado un profeta menor dentro del Antiguo Testamento. Considerado un profeta menor porque, a diferencia de Isaías, ¿no es cierto?, a diferencia de Jeremías, que escribieron libros muy grandes, ¿no es cierto?, el libro de Miqueas es un libro muy chiquitito. Pero en el periodo que estuvo Miqueas ministrando el pueblo de Dios, el pueblo estaba destruido moralmente. El pueblo de Israel estaba destruido militarmente, doctrinalmente y espiritualmente. Y en ese contexto de desilusión, de angustia, es donde Dios le revela a su pueblo que iban a ser el Mesías. Y lo podemos leer y dice así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mi Dios y Padre, primero que todo me presento delante de ti como un siervo débil, como un siervo necesitado de ti, como un siervo que necesita que tu mano poderosa esté sobre mí para poder dar un mensaje a tu pueblo que se ha dado cita hoy en día en tu templo. Que tú puedas echarnos colirios en nuestros ojos, que destapes nuestros oídos para poder entender, para poder escudriñar, para poder encontrar esas riquezas hermosas que contiene tu palabra. Que tú puedas darnos, abrirnos, ¿cierto?, los mares de conocimiento para que nosotros encontremos ese mensaje que tú nos quieres dar. Puedo estar aquí 1 hora o 2 horas, pero solo tú, mi Dios y Padre, puedes usar el tiempo que sea para educarnos, para enseñarnos, para conocer más de ti, conocer más de tu Hijo. Amén. Como les decía, mis hermanos, Miqueas era un profeta contemporáneo, al igual que Isaías, donde él, en este periodo desolador para el pueblo, Dios le dice que revele el nacimiento de su Hijo. Y es lo que quiero que vayamos descubriendo, qué específicamente es lo que sale en el versículo 2, lo que Dios va diciendo con respecto a su Hijo. Todos sabemos que Mesías, el pueblo de Israel siempre ha esperado un Mesías. En hebreo significa ungido y en griego Cristo, nuestro Salvador, nuestro gobernador, el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. Así se ha dado a conocer hacia su pueblo y hacia nosotros. Pero en un principio Él revela
dónde iba a nacer. Y dentro de todos sus alrededores, cabe preguntar por qué eligió a Belén. ¿Por qué no eligió otra ciudad? Belén, mis hermanos, estuve averiguando que en su tiempo no era considerado ni siquiera un pueblo, era considerado una aldea. Era tan pequeña que al lado de este pueblo, ¿no es cierto?, de Belén, está un pueblo cercano que se llama Bet-Yala. Y son pueblos tan pequeños que dice que usted puede encender un cigarrillo dentro de Belén y puede entrar a Bet-Yala y aún ese cigarrillo no se lo ha terminado de fumar. Así de pequeño. Y uno podría decir, ¿por qué no eligió quizás Roma? ¿Por qué no eligió Jerusalén quizás? ¿Por qué no eligió otro pueblo? ¿Por qué eligió, como dice Miqueas, pequeña para estar entre las familias de Judá? Se dice que al momento en que se censaba el pueblo de Israel, habían veces de que pasaban hasta por alto el pueblo de Israel. Era muy pequeño. Y como les dije, Roma era gigante, con sus esculturas, ¿no es cierto?, con su ejército. Por otro lado teníamos moralmente el pueblo, la nación escogida, el pueblo amado de Israel, que era Jerusalén, que moralmente podría haber nacido ahí también el Mesías, su Salvador. Pero de alguna u otra forma, siempre Dios buscará exaltar su gloria y opacar la soberbia del hombre. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque si Dios hubiese elegido quizás Roma, uno podría decir, eligió Roma porque ahí hay sabios. Eligió Roma porque ahí quizás hay guerreros, esculturas gigantes, monumentos hermosos. Y por eso eligió que naciera en Roma, dándole, mejor dicho, oportunidad de exaltar al hombre. Pero siempre Dios, siempre hasta el día de hoy, se ha encargado de exaltar su gloria y opacar, o más bien destruir y dejar humillada la soberbia del hombre. Si Belén hubiese sido una ciudad importante económicamente, militarmente, podría pensarse justamente de que por eso eligió Dios que naciera en Belén. Pero era una ciudad pobre, era una ciudad, como les dije, insignificante en esos tiempos. Y de alguna forma Dios eligió esa ciudad, ese pueblo, esa aldea y ese establo, porque de alguna forma Él quería mostrar su carácter, el carácter de Él, para que nada ni nadie se sintiera exaltado si no fuese la gloria de Dios por medio de su Hijo amado. En 1 Corintios 1, 26 al 29, no es necesario que lo busquen, mis hermanos, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, pues que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es,
¿Saben para qué? Para que nadie se jacte delante de su presencia. Por eso escogió una ciudad que era tan insignificante en esos tiempos, porque Él nunca se encargará siempre, mis hermanos, de humillar la soberbia que habita en los corazones de los hombres. Y cuando digo hombres también digo mujeres. Amén. Y ese es el gran problema de alguna forma. Que Dios busca siempre desinflar de alguna forma el orgullo en el hombre. El gran problema humano es que Dios nos creó desde un principio para que nosotros nos gocemos en Él. Dice que la Biblia nos enseña que Dios nos creó para su gloria, para que nos gocemos en su presencia y con su presencia. Pero la rebelión por medio del pecado que entra en el hombre ha creado todas las consecuencias que hoy en día podemos ver, tanto en los noticiarios, que podemos ver con nuestros propios ojos, aún dentro de la misma iglesia. Porque aún nosotros, estando en Cristo, nuestros cuerpos aún no son glorificados. Y de una forma imperfecta, nosotros agradamos el corazón de Dios. Pensaba en lo que decía mi hermano Jorge el día domingo cuando él estaba en su coordinación acá y él decía, el gobierno no ha hecho nada. Y me di cuenta de que cruzamos las miradas porque me causó algo cuando él dijo eso. Hoy en día la violencia está desatada, él decía. Y me hacía recordar de que en una imagen, en un texto, por así decirlo, psicológico, ¿no es cierto? Decía, la sociedad está enferma. La sociedad está enferma. Pero yo creo que la sociedad no está enferma. Es el hombre el que está enfermo. El hombre y la mujer están enfermos. Desde el día que el pecado entró en nuestros corazones nos hemos vuelto orgullosos y soberbios. Hemos sido de tal magnitud que llegamos a ser peligrosos para nosotros mismos. Por eso existen todo lo que vemos hoy en día. Muertes desatadas, sicarios, ¿no es cierto? Yo creo que hace unos 4 o 5 años no se había visto nunca eso, que hoy día vemos casi diariamente en las noticias. El hombre de alguna forma nos hemos vuelto, y digo nos hemos vuelto porque también me agrego yo. Yo no quedo exento. Y me atrevo a decir que los que están aquí presentes y nos escuchan, no quedamos exentos. Nos hemos vuelto hombres, personas egoístas. Nos hemos vuelto personas orgullosas y peligrosas para nosotros mismos. Yo puedo ser peligroso el día de mañana para mi propia esposa. Si me alejo de Dios y dejo que el pecado more en mí, puedo ser peligroso para mi propio hijo. Puedo atentar contra un hermano, puedo atentar contra mi familia. Pero sabemos que al momento que entró el pecado a la humanidad, en la misma creación extraordinaria que Dios hizo y que podemos contemplar en Génesis, en ese preciso momento Dios ya tenía un plan mucho más extraordinario para salvar esa creación pecaminosa, para salvar esa creación que había decidido en su orgullo alejarse de Dios. Porque eso es lo que en esa situación estamos. En ese estado hoy en día nos encontramos.
que si dejamos fluir, ¿no es cierto?, el orgullo que está en nuestro corazón y que diariamente luchamos con él para opacarlo, para que no florezca, ¿no es cierto?, podemos ser hombres que hagamos daño a todo lo que nos rodea. No solamente ni siquiera a la humanidad. Hasta la creación misma la podemos empezar a destruir a causa del pecado, a causa de la maldad que puede haber en nuestros corazones. Yo no solamente puedo destruir mi matrimonio, puedo destruir mi casa, puedo destruir mis bienes. Lo que Dios en algún momento me bendijo a mí para tener, para que glorifique su nombre por medio de él, lo puedo llegar a destruir. Porque hasta ese nivel puede llegar la maldad del hombre. Que Dios hace más de 2000 años, mis hermanos, haya querido en su corazón salvar esta humanidad pecaminosa que había decidido estar alejado de él, no es nada más ni menos que él, cuando creó, él quería que nosotros fuésemos adoradores en espíritu y en verdad hacia él. Y al nosotros alejarnos de él, él viene a rescatar, él viene a restaurar lo que estaba dañado. Su venida hace más de 2000 años, mi hermano, es para venir a restaurar. Porque nosotros desde un inicio, desde que fuimos creados, nosotros fuimos creados para ser adorador, porque siempre debimos haber sido adoradores de él. Para eso fuimos creados. Pero para eso el hombre tiene que ser humillado. Tiene que pelear contra ese orgullo, opacar ese orgullo, para que solo el Dios de toda gracia reciba toda gloria, para que nada de esa porción le pertenezca al hombre. Es que el Dios de toda gracia debe recibir toda la gloria. No había nada extraordinario en el pesebre, mis hermanos. No había nada extraordinario en los hombres y en las mujeres que Dios preparó. En María, en José, no había nada extraordinario. No había nada extraordinario en la ciudad de que Él eligió de que su hijo naciera. Es por gracia, para que solo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria, mis hermanos. Si hay un grupo, mis hermanos, que me van a disculpar como lo diga, pero si hay un grupo de hermanos o de gente que le resulta ridículamente ser orgullosos, mis hermanos, es a los cristianos. Es ridículo, mis hermanos, que nosotros que nos hacemos llamar cristianos seamos orgullosos. Porque al momento que nosotros confiamos en el Señor, creemos en el Señor, nosotros estamos diciendo de que somos totalmente pecaminosos. Estamos públicamente diciendo que somos no aptos para Él. Y probablemente Cristo eligió nacer en Belén para demostrar también el carácter de su obra. Porque Él vino para ser servido y no para servir. Él vino para servirnos, en otras palabras, y no para que le sirvamos a Él.
Él vino a tomar lugar de pecadores culpables que no merecían un palacio, mis hermanos, sino que merecían un patíbulo. Nosotros, mis hermanos, nuestra condición, nosotros nunca hemos merecido un palacio. Nosotros merecemos un patíbulo. Patíbulo, mis hermanos, es un lugar donde se ejecuta una pena de muerte. Eso es un patíbulo. Eso es lo que merecemos por nuestro pecado. Eso es lo que nosotros merecemos en nuestra condición de orgullo, de egoísmo. Por eso dice que antes de ser exaltado era necesario que Cristo fuese humillado. En Filipenses 2:6 enseña a Pablo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero la humillación y luego la exaltación. Él, nuestro hermano, Él era Dios. Él no tenía por qué haberse humillado y haberse hecho semejante a nosotros. No era necesario. Yo lo digo, no era necesario. Lo he dicho anteriormente. Era más fácil haber destruido toda la creación. Era más fácil. Pero por amor, la grandeza de su misericordia hizo que Él se despojara de su deidad y se humillara y se hiciera semejante a nosotros aquí y caminara al igual que nosotros. Y no solamente caminó junto con nosotros, sino que se despojó aún más, se humilló aún más, siendo humillado y crucificado. Y la muerte cayó sobre Él. Pero volviendo a Miqueas, mis hermanos, no solamente encontramos que ahí Dios dice dónde iba a nacer. No solamente dice que iba a enviar a su Hijo, el Salvador, el Rey de Israel, que iba a nacer en una aldea llamada Belén. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. De ti me saldrá. También podemos encontrar que en 1 Samuel 16:1 dice palabras similares. Cuando Dios envía a Samuel a ungir a David en sustitución de Saúl, que había fallado como gobernante, le dice, llena tu cuerpo de aceite y ven, te llevaré a Isaí de Belén, porque de tus hijos me he provisto de él. La palabra, mis hermanos, no fue escrita, cada palabra no está escrita por demás. Cuando Él dice, de ti me saldrá, está diciendo que ese que saldrá de Belén viene en parte de mí. No dice el que saldrá de Belén será el rey de Israel. Él dice que el que va a nacer en Belén, que el linaje que le dice ahí en Samuel, que el linaje escogido de David, dentro de ese linaje va a nacer el que yo me he provisto, yo estoy enviando. De ti me saldrá el Salvador, yo naceré de ti. Tú no me preverás el rey a mí. Dios está diciendo, yo voy a ir a ti y voy a nacer ahí.
y voy a ser el rey. Porque si no, sería otro el evangelio que debiésemos predicar. Si él le hubiese dicho por medio del profeta que iba a nacer y no hubiese especificado que él era que iba a proveer ese rey, que venía de parte de mí, dice el Señor, le hubiese dado la elección al pueblo de haber escogido a otro rey, al que ellos hubiesen elegido. Pero él le dice: yo me he provisto de un rey. Este Mesías vendría a gobernar el mundo de parte de Dios. En otras palabras, este Mesías se sometería a sí mismo a la voluntad de su Padre y de sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. ¿Y dónde quiero sustentar lo que yo estoy diciendo? Lo podemos encontrar en 3 pasajes bíblicos y en muchos más, hermanos. En Juan 4:24 dice: mi comida es que haga la voluntad de Él que me envió. Mi alimento es que yo haga la voluntad del que me envió, no mi voluntad. Hay una conexión en lo que dijo un hombre hace 700 años atrás, antes que naciera el Mesías, con lo que Jesús estaba diciendo. En Juan 5:30 dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 7:16 dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él vino despojándose de sí mismo para hacer cumplir la voluntad del Padre, mis hermanos. No venía a cumplir el deseo de su corazón. Lo podemos ver en Getsemaní también, que muchas veces lo hemos dicho acá. Que no pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero los judíos habían perdido de vista algo. Habían perdido de vista el propósito del Mesías. Se habían enfocado en una señal muy débil, que era el lugar donde iba a nacer el Mesías. Se van a reír algunos. Pero cuando nace el Señor, en los alrededores, dice que habían 3 reyes magos, que fueron a Pilato y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Y Pilato, un hombre suspicaz, un hombre que, ¿cómo se puede decir? Cuando yo creo que todo me rodea, que todo me afecta, que todo... Pilato era, dentro de su orgullo, cuando manda a buscar a los escribas, a los sabios de Israel, le hace la misma pregunta. Y en su desesperación, porque en su desesperación él mandó a matar hasta su propio hijo, creyendo que él le iba a quitar el reinado. Pero no eran 3 reyes magos. Tampoco se llamaban Baltasar, ni Melchor, ni sé cómo se llama el otro. Eran no eran reyes, se podría decir que eran persas que iban pasando y vieron la señal y fueron a preguntar a Pilato.
porque habían visto la señal. Pero Cristo vino en su primera venida a hacer posible que hombres y mujeres rebeldes contra Dios se arrepintieran y se sometieran al gobierno de Dios. Eso es lo que vino Cristo a hacer. Cuando Pilato interroga a Jesús, Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores no dejarían que yo fuese entregado a los judíos. Y Pilato le vuelve a preguntar, ¿eres tú rey? Y es complicada esa pregunta, y más bien la respuesta también. Porque si él le decía que sí, que él era rey, no estaba en su mente ese tipo de rey en Pilato, porque él también creía que iba a ser otro tipo de rey el que iba a venir. Pero le dice, pero tampoco podía negar que era rey también, porque Jesús es rey. Pero le dice, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si Jesús hubiese venido a implantar su reino, lo primero que hace un hombre que viene a implantar un reino es reclutar soldados. Es lo que hacen los presidentes, es lo que hace un dictador. Cuando yo quiero gobernar algo, lo primero que yo tomo es un ejército para poder implantar un gobierno. Pero Cristo predicó la verdad, enseñó la verdad, porque la victoria de Cristo no se esfuerza en lo exterior, no se esfuerza de afuera hacia adentro, sino que desde dentro de uno. Porque el hombre está lleno de confusión, de mentira. El hombre no sabe para qué es creado, para qué fue creado. Nosotros tenemos una visión de lo que hemos sido, para qué hemos sido creados, porque la palabra nos da esa respuesta, nos dice, nos instruye. El reino de Cristo que Cristo vino a implantar está compuesto de hombres y mujeres que han entendido y se han sometido a la verdad de Dios. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el tipo de reino que Cristo vino a implantar. Él ya tenía un ejército en los cielos. Hay millares y millares de ángeles en los cielos que lo podían haber acompañado para haber implantado su reino acá. Pero hemos visto dónde iban a ser. Hemos visto la naturaleza de su gobierno, que no era un gobierno de afuera hacia adentro, no era un gobierno que él venía a implantar acá. Pero el tercer punto que dice Miqueas es que él viene a revelar la esencia del Mesías. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que está diciendo aquí Miqueas, y que uno podría decir, no entender en una lectura rápida, es que él dice, el que vendrá, el que nacerá, ya existe. Nosotros, mis hermanos, nuestra existencia parte desde que hemos sido engendrados del vientre de nuestra madre. Ahí parte nuestra vida. Hace 34 años, Daniel recién nació y empezó a tener vida. Pero lo que está diciendo Miqueas es de que el que va a nacer ya existe, ha existido. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Dice que el Mesías debía nacer como usted y yo, pero que sus salidas son del principio, desde los días de la eternidad. Este gobernante que debía nacer en Belén como un bebé era eterno. Yo lo asocio de la siguiente manera, mis hermanos. Yo, Daniel, paso por un periodo de infancia, de estudio y de trabajo. Sigo siendo el Daniel en las 3 etapas, pero Dios, siendo eterno, ya nacido desde la eternidad, se hizo hombre, nació como un hombre, pero ese nacimiento no le dio inicio a su vida, porque su vida ya venía de la eternidad. Fue un proceso que él tuvo que ejecutar, fue una humillación, fue para poder salvar a lo que él había creado. Él tuvo que hacerse semejante a eso. Pero él no nació ahí. Él tuvo que sacrificar su gloria, convirtiéndose semejante al hombre. Él, desde que nació, ya existía desde siempre. Y cuando murió, sigue existiendo desde siempre, desde eternidad a eternidad. En Juan, en la introducción de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que supuestamente nosotros celebramos en Navidad, mis hermanos. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado, para que nosotros pudiésemos cumplir el propósito que no pudimos cumplir desde la creación, que era glorificar a Dios, gozarnos con Él por siempre. Él vino, se hizo carne semejante a nosotros, para que nosotros disfrutemos esas riquezas que Él había provisto para nosotros desde el día que empezó la creación del mundo. Y lo hemos destruido. Y lo hemos destruido. Pero que el Señor nos ayude, amén. La Navidad de alguna forma es un recuerdo perenne, es un recordatorio que algo anda mal en el mundo. Cada vez que llega la Navidad, la presunta Navidad, mis hermanos, que uno dice, ¿no es cierto? Es un recuerdo constante que nosotros debiésemos decir: algo está mal en este mundo, en este planeta, en lo que vivimos, en nuestra vida. ¿Y por qué lo digo? Porque no es en estas fiestas, ¿no es cierto? En una fiesta que pasó hace 2 días atrás, donde más aumenta la codicia del hombre, donde aún más aumenta la soberbia del hombre, donde vamos creando hasta en nuestros niños el egoísmo, ser codiciosos, que mi regalo es más grande que el tuyo, que yo recibí esto y tú recibiste una cosa más pequeña. Eso es lo que hoy día enfocamos, un día tan especial, ¿no es cierto? Que debiese ser especial. En eso lo hemos transformado. Y no quiero criticar, porque hay hermanos que dicen, yo la paso con mi familia. Yo soy una persona, un hermano que invita a mi familia. Cada vez que existe la Navidad, yo invito a mi familia a mi casa. Decoro mi casa para poder tener a mi familia, la mesa, como nunca, como en todo el año decoro la casa y la mesa, como lo que quizás no he comido en todo el año, mis hermanos.
Hay hermanos quizás y personas que van y salen y le dan comida a los que están en la calle. Hay hermanos que lo pasan solos. No quiero criticar el materialismo de lo que se ha vuelto la Navidad, pero quiero decir que esa no es la opción. Existe otra opción. Debemos pensar de que nada de las cosas que nosotros hacemos, las que acabo de nombrar, toca un nervio de lo que significa realmente la Navidad, que es recordar el nacimiento de nuestro Salvador. El primer himno de la Navidad, mis hermanos, lo cantaron los ángeles. Cuando dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Ese fue el primer himno de la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. No que los hombres busquen la paz. Declara que haya paz en el hombre aquí en la tierra por medio de su gloria. El foco de la Navidad, mis hermanos, es la gloria de Dios. Cuando nosotros ponemos al hombre en medio, ya se pierde todo el foco que creemos que le estamos dando a la Navidad. Pablo dice en Romanos 3:23, por lo cual todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Hemos decidido vivir una vida propia. Hemos decidido halagar nuestros propios deseos. Hemos vivido una vida lejos de los deseos del Señor, lejos de la opinión de Dios. Hay una ilustración que dice que un hombre lo contrataron para un extra en una película. Y él arrienda un auditorio completo, un cine. Invita a sus amigos, invita a sus familiares, invita a su pareja, a sus conocidos, a sus vecinos. Y cuando parte la película, en 2 segundos ese hombre aparece. En menos de 2 segundos ese hombre aparece. Y aparece de espaldas. Quizás su madre fue el único que reconoció que era su hijo el que apareció esos 2 segundos en la película. Y cuando salen del cine, los amigos le dicen, pero si tú eres tonto, eres estúpido. Esa película no se trata de ti. Mis hermanos, la Navidad no se trata de nosotros. Somos igual que ese hombre. El protagonista de toda la historia, mis hermanos, es el Señor Jesús. Nosotros no somos parte de la gloria de esa película, de esta historia. Queremos agregarle a esa película más minutos, segundos para que pudiésemos estar ahí dentro, ¿no es cierto? Para que cuando vean esa película, cuando Dios vea esta historia, diga, ahí está mi hermano Daniel, ahí está mi hermano Hugo, ¿ah? Ahí está Lisette, ahí está Jacqueline. Pero somos como este joven que sale y le dicen, pero ¿qué? Tú eres tonto. La película no se trata de ti. La historia no se trata de ti. ¿Qué buscabas con invitarnos a ver esta película? Que te exaltemos, que te gloriemos, que te diéramos la gloria porque había salido menos de 2 segundos y ni siquiera se te ve la cara. Así nos hemos convertido nosotros, queriendo ser parte de esta historia, tomar protagonismo de esta historia, quitarle la gloria a Dios de esta historia. El actor principal de esto no es nada más ni nada menos que Dios y su gloria, mis hermanos. No nos equivoquemos. El
gobierno de Estados Unidos hace un tiempo atrás y salió en las noticias, no es mentira lo que voy a decir, se dice, y todos saben, que invierte millones y millones de pesos que ingresan al gobierno, ¿no es cierto? Invierten millones y millones de pesos en batallones, en inteligencia, en fuerzas militares. Pero unos departamentos empezaron a filtrar todo lo que tenían, empezaron a filtrárselo a Al Qaeda, empezaron a entregarle armas a Al Qaeda. Y cuando pillaron que era así, fueron condenados y declarados de altamente traición. Y nosotros, mis hermanos, Dios nos ha provisto de un cuerpo. Dios nos ha provisto de una boca para alabar su nombre. Nos ha provisto de unas manos para levantarle y darle la gloria a Dios. Nos ha provisto de una voz para poder compartir su palabra a los necesitados. Nos ha provisto de todas las herramientas que podamos necesitar. Y hemos tomado todos esos dones, todas esas riquezas las hemos tomado para nosotros mismos. ¿Sabe qué significa eso? El Señor nos está declarando que somos altamente traición hacia Él, de la peor clase. Cuando Dios nos creó, nos dio todas estas herramientas para alabarle, exaltarle, glorificarle. ¿Y qué hemos hecho? Hemos agarrado todos estos dones. Digan que son dones básicos quizás, porque quizás hay dones más espirituales, más grandes, pero los dones más simples los hemos tocado y los hemos tomado y los hemos aprovechado en las cosas que nosotros queremos, tratando de nosotros suplir la necesidad en nuestro corazón, alejados de las cosas de Dios. En Tito 2:14 dice: Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Por eso cuando pensamos en una festividad como esta, ¿no es cierto?, que le llamamos Navidad, no debemos pensar en el pesebre, no debemos pensar en lo que sucedió en esa noche cuando nació nuestro Salvador Jesucristo. Debemos pensar en lo que pasó afuera de la ciudad de Jerusalén. Debemos pensar en lo que pasó en el Gólgota. Debemos pensar en cuando Cristo fue crucificado por nosotros. Cristo se hizo hombre para morir por nosotros. El propósito de su nacimiento no tuvo otro, mis hermanos, que morir por lo que había sido alejado, por el pecado. No hubo otro propósito de su nacimiento semejante al de nosotros que no fuese para morir y nosotros convertirnos en lo que siempre debíamos haber sido desde el primer día de la creación. Hombres y mujeres que nos gocemos en la presencia de Él. En hombres y mujeres que podamos levantar con amor, sin orgullo en nuestros corazones, sin soberbia en nuestros corazones, y en nuestras manos, y decirle: Abba Padre, aquí estoy para servirte. He sido creado para ti. La única manera posible en realidad de poder pagar la deuda del pecado y que nosotros, los pecadores, pudiésemos acercarnos a Dios y su justicia, la única manera de conciliar la creación caída con el Dios creador era a través de la muerte de su propio Hijo. La única forma, mis hermanos, de conciliar nuestra vida y la de ustedes, para que
Dios nos pueda ver con agrado es por medio de la entrega de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Si no fuese por esa muerte, por ese sacrificio de su propio Hijo, no existiría una salvación para nosotros. No hay otro plan, no existe otro plan. Dios no preparó otro plan. Podemos leer la Biblia al revés y al derecho, dar la vuelta, tratar de buscarle las interpretaciones que queramos, pero la única respuesta para conciliarme con Dios es por medio de su Hijo. No existe otra forma. Hagamos lo que hagamos. Aunque no sepamos la Biblia al revés y al derecho desde inicio a fin, aunque no sepamos todas las alabanzas, aunque salgamos a predicar a las calles y compartamos lo que el Señor nos ha dado, pero si nuestro corazón es orgulloso al no reconocer de que nuestra salvación es por gracia, por el Señor Jesucristo, el conocimiento es vana. Me gustaría hacer una pregunta a mis hermanos. ¿Les gustan los regalos? A mí me encantan los regalos. Levanten la mano a quien les gustan los regalos, mis hermanos. No puedo mentir, a mí me encantan los regalos, mis hermanos. Yo les digo, ¿les gustaría recibir el regalo más hermoso que podrán recibir en sus vidas? El regalo más hermoso, más preciado que podamos recibir en nuestras vidas, mis hermanos, es que si nosotros nos humillamos, si nosotros confesamos con nuestra boca que Cristo murió por nuestros pecados, Dios en ese preciso momento, y lo digo con la autoridad que Dios me ha dado por medio de su palabra, en ese preciso momento, mis hermanos, Dios le regala a ustedes la salvación eterna, no una salvación provisoria, no una salvación que tiene fecha de caducidad. Cuando nosotros confiamos, creemos y vivimos que Él murió por nuestros pecados, que por medio de su gracia somos salvos y que yo no soy ni una gota partícipe de esa copa de amargor que Él bebió, inmediatamente, mis hermanos, inmediatamente Dios le regala la salvación gratuita. Y gratuita no porque sea barata, mis hermanos, porque el costo de esa salvación le costó su propio Hijo. Le costó sacrificar y entregar no solamente a humillación, sino al desprecio de su propio Hijo. Pero aún en ese acto de amor, Dios nos regala la salvación. Dios nos regala una eternidad, mis hermanos, en su presencia, para que pudiésemos cumplir lo que por fin el deseo de su corazón al momento de crear al hombre y la mujer en un principio, pudiésemos cumplir ese deseo de alabarle y bendecirle en espíritu y en verdad. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos dé la convicción, esa certeza, mis hermanos. Yo reconozco, mi esposa es testigo, de repente ella me dice, Daniel, no tomes tu salvación por alto. No me lo dice con esas palabras, pero ella me dice, no tomes tu salvación por alto, Daniel.
Y yo le digo, no es que la tome por salvación. Yo cada vez que me levanto y me acuesto, confío que mi salvación está sostenida por medio de Jesucristo y que yo soy salvo por medio de Él. Y si he pecado y si he cometido alguna falta contra ella, contra mis hijos, contra mis hermanos, contra quien sea en mi trabajo, si he mentido, como le decía a mi hermana Jacqueline, una pequeña mentira chiquitita, yo puedo arrodillarme, puedo pedirle perdón al Señor y mi salvación sigue estando intacta, mi hermano, porque no la voy a perder si Dios me la tiene sostenida. Y la única forma de perderla es que yo tome la decisión en mi corazón de renunciar a esa salvación. Si yo reniego contra Dios, en ese preciso instante, mi nombre es borrado del libro de la Biblia. Pero mientras no es así, yo descanso en las mañanas y en las noches, en las tardes, en mi trabajo, cuando voy manejando, cuando estoy con mi hijo, cuando estoy con mi esposa. Yo descanso en el Señor. Hay paz en mi corazón, porque confío plenamente que Él es el que sostiene mi matrimonio, que Él es el que sostiene mi ingreso en mi casa, que Él sostiene mi hogar, donde Él me atiene día y noche para yo recostarme. Y podemos pasar por alto lo que estoy diciendo. Hay hermanos que quizás encuentran que el mensaje es muy simple. Hay hermanos que encuentran que el mensaje es muy simple, que no le toman quizás la importancia, que encontrarán que existe otro mensaje que debiesen ser más profundos para la iglesia. Pero no olvidemos, mis hermanos, que el día postrero toda creación confesará con su boca que Jesucristo es el Señor. Algunos, lamentablemente, lo confesarán, pero van a tener perdición en sus vidas. Porque la palabra dice que todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Y yo quiero estar del lado de que voy a confesar que Jesucristo es el Señor y sé que me espera una eternidad de gozo en su presencia. Pero no pasemos por alto el mensaje para que no nos convirtamos en esas personas que cuando tengamos que confesar que realmente Jesucristo es el Señor, lo confesemos con nuestra boca y tengamos que ir por una eternidad al infierno. Porque el que esté en el infierno, mis hermanos, va a saber, va a confesar y va a vivir eternamente en el infierno, sabiendo que Jesucristo es el Señor, sabiendo que la gloria que toda una vida vivió en la tierra se la robó a Cristo, se la robó a Dios. Y yo no me quiero perder el regalo, mi hermano. Les deseo paz, mis hermanos, paz en sus corazones. Les deseo amor también en sus corazones. No porque haya sido Navidad, es lo de menos eso. Como dije en un principio, sea diciembre, enero, febrero, sea un 24, un 1, un 13, un 15. No olvidemos que cada vez que se nombre, ¿no es cierto?, la Navidad, hubo un hombre que vino a la tierra y nació por nosotros y murió por nosotros. Mejor dicho, olvídense lo que dije. Vino un hombre que nació para morir, mis hermanos. Porque para eso vino, para morir, por usted y por mí.
Amén, mi hermano. Ese es el mensaje que he traído. Ha sido quizás débil para algunos, pero es el mensaje que Dios me ha puesto en mi corazón para poder compartir. Amén. Le pido que oremos al Señor. Mi Dios y Padre, gracias por este día. Gracias por este culto. Gracias por los que vinieron a darse cita junto a ti el día de hoy. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos recuerda una y otra vez que el propósito de tu Hijo es llevar muchos hijos más a tu gloria en el cielo. Sea usted dándonos la fuerza, la vitalidad de poder encontrar en tu palabra ese alimento perfecto, ese alimento que sacia nuestros corazones y que nadie más que tú y solamente tú puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Te doy las gracias por este lugar. Te doy las gracias por esta oportunidad que me has dado. Te pido perdón, mi Dios y Padre, si he cometido una falta en alguna palabra que he dicho. Pero que solamente tu palabra y tu persona sea glorificada en este lugar. Con nuestras obras, con nuestro testimonio, con nuestro día a día, que podamos alabar tu nombre, bendecir tu nombre, glorificar tu nombre, no solamente cuando tengamos que venir acá, sino que también cuando estemos fuera de este lugar, cuando estemos fuera de tu templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú habitas en nosotros donde quiera que estemos. Te doy gracias nuevamente. Amén.